cuánto gozo sentimos en este día, porque el Señor nos permite llegar a sus hogares para aportar verdades contundentes, para que sus corazones puedan seguir siendo transformados conforme a lo que es el anhelo del corazón de Dios. Y hoy vamos a tocar un tema que realmente ha sido olvidado porque hemos pensado por mucho tiempo que ya está obsoleto y que no tiene nada que ver con nuestro día a día, con nuestro hoy. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que no es así. Hablaremos del Omer Reshit, de lo primero que es apto, y vamos a contextualizarlo a lo que es nuestro día a día. Entonces hay cosas que por lo mismo de que eso está en la Torá y que eso es viejo y eso ya pasó y eso no se aplica, la hemos dejado a un lado y nos estamos perdiendo grandes verdades. Busquen los videos anteriores de las semanas anteriores donde estamos hablando de Pesaj y por qué como creyentes tenemos que acudir a esta cita de santidad. Y lo mismo pasa con la cuenta del Omer. Amados, esto es algo que ni se menciona, pero que tenemos que ir a las escrituras para que podamos entender que sí está vigente. Nosotros nos damos cuenta que el Omer era esa medida del maná que se daba a cada familia cuando estaban en el desierto. ¿Y qué dijo el pueblo? Sí, porque Moisés nos dio el maná. ¿Y qué dice el Señor en Corintios? No fue Moisés que le dio el maná, fui yo que se los di. El maná es el pan que descendió desde los cielos. Preciosos míos. ¿Y quién es el pan que descendió del cielo? Nuestro Yehoshua HaMashiach, nuestro Salvador y Redentor, la primicia de la resurrección. Entonces, hablar de lo Omer Reshit es hablar de lo primero que es apto. Entonces, fíjense ustedes cómo todo lo que es el pacto de los antiguos, Viejo Testamento, como usted le quiera llamar, apunta hacia Yeshua, nos habla de Yeshua, porque en aquel tiempo el sacerdote recibía lo que aquel que cosechaba la cosecha le llevaba como lo primero que era bueno, lo más apto. Entonces, ¿qué hace el agricultor? Lo siembra, lo primero que es bueno lo siembra para que la cosecha le sea buena. En este caso es un acto de fidelidad. Wow. Ese primero que era apto, lo mejor de la cosecha primera, era llevada al sumo sacerdote y él lo mecía en una canasta y se lo consagraba al Señor. Entonces, esta consagración era aquello que garantizaba la cosecha postrera. Nuestro Yehoshua HaMashiach es el Omer Reshit. Él es lo primero que fue apto. El único que podía salvarnos, libertarnos del pecado de la muerte y garantizarnos la resurrección y la vida eterna era Yeshua. Entonces él se entregó como el Omer Reshit y desde que resucita se presenta ante el tribunal celestial. Aquí estoy, pagué el precio, ya garantizo la cosecha postrera que somos tú y yo. ¡Aleluya! Es un acto de fidelidad. Total. Darle lo mejor. Así nosotros tenemos que dar lo mejor también. Exacto. Nuestro tiempo, nuestros recursos, confiando en la fidelidad de Él, de que Él hará. Y todo lo demás será bueno, será agradable. O sea, porque ya confié totalmente en Él. Claro, ese es un punto excelente. Así es. Porque, Él aseguró nuestra cosecha, pero esa cosecha se tiene que mantener siendo apta. Exactamente. O sea que nuestra vida en esta tierra, en tanto Él vuelve Wow. por nosotros, tiene que ser una vida de entrega, de muerte al yo, de consagración al Amén. Señor, Amén. de ser Así esclava. es. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos al Wow. Señor. Así Y es. tiene que haber una Total. evidencia de eso en nuestro día a día. Y algo muy importante también es la parte que es un círculo de bendición, porque usted le entrega lo mejor a Él y viene una retribución a nosotros de esa ofrenda, ese reshit, ese omer que les dimos, viene también para atrás. Exacto. Con toda la bendición para que podamos seguir dándole lo mejor a Él. Eso se vuelve un círculo de bendición. Yo le doy lo mejor a Él y Él me va a dar más cosecha, buena cosecha, las mejores cosechas, pero para que yo también siga dándole lo mejor a Él. Exactamente. Fue lo que pasó con Yeshua. Exacto. Yeshua resucitó, que fue lo mejor, fue lo apto.
para que entonces nosotros podamos obtener también lo mejor del reino. Correctísimo. O sea, eso es- Y fíjate que como él dice en Juan 6, el que come de mi carne y beba de mi sangre, ese permanece en mí y yo en él. Entonces tú dices, wow, comer de su carne, beber de su sangre. Bueno, él es el Reshit, él es el Reshit. pan que descendió del cielo. ¿Y qué significa comer de su carne? Recibir su doctrina, recibir su enseñanza, recibir la Torá y el Evangelio. ¿Y qué es beber su sangre? Ponerlo por obra. Una cosa es el estudiar y recibir y otra cosa es inmediatamente ponerlo en práctica. Y de eso se trata, para poder permanecer como eso que es apto, esa cosecha, porque Él viene a buscarnos. Somos su cosecha que Él garantizó cuando se entregó Él mismo como el Omer Reshit, como esa parte que era lo único que se había producido que podía ser apto. Por eso, fíjense cómo dice Levítico 23:10, porque aquí está registrado. Háblale al pueblo israelita. Acuérdense que nosotros somos el Israel de Dios, ¿verdad? No espiritual, sino real, el remanente que Él ha salvado y ha vuelto a la Torá y a Él y al Evangelio, como nos dice Apocalipsis 14:12, búsquelo. Entonces dice, háblale al pueblo israelita y dile, cuando ustedes entren a la tierra que les estoy dando y cosechen su producto, deberán traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote, que era lo que les explicaba ahorita. Entonces ahí queda conformado primero el Omer del maná, que era la porción, el pan que descendía del cielo para alimentarlos. Después la cosecha, que era lo primero apto que se le entregaba al sacerdote. Y ya Yeshua mismo, que fue lo primero que se entregó, para entonces asegurar ya no una cosecha de granos, sino nosotros seres humanos, ya los que Él salva, los escogidos, los que tienen, lo que conformamos su pueblo, lo que tenemos la vida eterna. Entonces, fíjense ustedes como en el principio era un acto de dependencia, tanto en el desierto como en el templo, en el tabernáculo, pues así mismo es en este tiempo, es un acto de dependencia. Así Señor, o sea, yo voy a vivir para ti, yo sin ti nada puedo hacer, yo dependo de ti, mi cosecha, el que yo resucite, para ponerlo claro, el hecho de que yo resucite implica que ya tú me regalaste la resurrección, pero que eso me ata a una vida de santidad en esta tierra, evidentemente. Amén, así es. Tenemos que vivir una vida en santidad, tenemos que vivir una vida apartados, una vida que nos distinga de los demás. O sea, es una forma ahora de tener nosotros esa cosecha, seguirla llevando, siendo apta. Exacto, manteniéndola. Manteniéndola, purificándonos. Ese es el proceso en que estamos de santificación y que debemos de seguir hasta el final, hasta que Yeshua vuelva por nosotros. Amén. O sea, que es la instrucción que tenemos de cada día caminar en una forma de obediencia, pero de distinción también. Exacto, eso es la santidad, ser distinguidos. Ser distinguido. Que mostremos la distinción de que, bueno, el que no tiene al Señor, el que no está imitando a Yeshua, actúa de una forma, pero nosotros no nos dejamos arrastrar por esa forma, sino que nosotros estamos sosteniendo, no importa la presión que estemos viviendo, lo que es la conducta que Yeshua nos dice que debemos sostener en todo tiempo. Así es, y algo sumamente interesante que se da con relación al Omer es la conexión tremenda que tiene con Yeshua. Vemos que en el Omer, que cuando lo marca en el Éxodo, dice que es una décima parte de un efá. Un efá era 45 kilogramos. Si nos vamos a décima parte, son 4.5 kilogramos, que es equivalente a 9 libras. Entonces vemos que son 9 libras de ese Omer, de esa cosecha, 9 libras de maná, para una sola persona. Entonces nosotros hacemos ese paralelismo con Yeshua. Y Yeshua dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y el que tiene vida, el que viene a mí, tiene vida en abundancia. O sea, vemos ese paralelismo de la abundancia que hay en Yeshua con el Omer que había en ese momento. Impresionante. O sea, y nos imaginamos 9 libras para una sola persona de ese maná, que usted no se llegaba a saciar. Él siempre nos da más y nos da abundantemente más de lo que necesitamos. podemos. Entonces esa conexión es tremenda, ese paralelismo que engloba el Omer con Yeshua es algo tremendo y una invitación de por qué nosotros debemos de buscarlo, de por qué nosotros debemos de imitarlo, de por qué nosotros debemos entrar entonces en guardar las festividades, en obedecer la Torah, porque hay vida en abundancia. Amén, amén, y gozo. Y gozo sobre todo. Ese gozo cuando estamos celebrando la fiesta, eso es indescriptible, amado, eso hay que vivirlo.
Y definitivamente en 1 Corintios 15:20 está clarísimo, dice, pero el caso es que el Mashiach sí resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Por eso él es el Omer Reshit. Y si analizamos, miren, él muere miércoles al atardecer, a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes. Entonces ya al finalizar el Shabbat, él resucita e inmediatamente se presenta en el tribunal celestial como el Omer Reshit, como aquel que es la primicia, que asegura la cosecha postrera que somos nosotros. Entonces, por eso, lo que es la presentación del Omer Reshit está íntimamente ligada a lo que es la resurrección. Tiene que haber habido resurrección para que haya una presentación de lo primero que es apto de la cosecha, el pan que descendió del cielo, nuestro Yehoshua HaMashiach. Entonces, por eso, el Señor estableció en la palabra que se tenía que contar el Omer día tras día hasta Shavuot, o sea, son 49 días y el día 50 es Shavuot. Entonces, amados, cuando hablamos de Shavuot, estamos hablando de la llegada del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad y de la entrega de la Torá, que se supone que coincidieron en ambos tiempos. ¿Por qué después de la resurrección? Porque para que Él se presentara como lo primero que fue apto, que pagó el precio y resucitó, tenía que haber resucitado. Entonces, por eso contamos el Omer. Después, inmediatamente termina el Shabbat de la semana, no el Shabbat de la fiesta, porque la resurrección tiene que haber ocurrido para poder contar lo que es la primicia de la resurrección, que es el Omer Reshit, lo primero que era acto. Este año nosotros celebramos Pesaj el 23, martes, al atardecer, martes 23 de este mes, lo que nos indica que al otro día es Shabbat de la fiesta. Ahí no contamos el Omer, sino el sábado Shabbat al atardecer, entrando el primer día de la semana, empezamos a contar el primer día del Omer. ¿Por qué contarlo? Primero, porque es un mandato del Señor, es una orden dada. Segundo, porque es un periodo de tiempo que Dios señala para que estemos trabajando el corazón delante del Señor. Como decía David, líbrame de los pecados que me son ocultos. Son 49 días de una introspección donde estamos acudiendo a lo más íntimo de nuestro ser, delante de Dios, para que Él nos revele. Que eso siempre hay que hacerlo, claro que siempre hay que hacerlo, pero aquí hay un espacio abierto por Dios, por el autor de la vida, nuestro Yehoshua HaMashiach, para que lo hagamos. Entonces Él lo marcó y nosotros entramos a ese espacio profético que ha sido marcado por Él, para que cuando llegue Shavuot nosotros estemos listos y preparados, capacitados para recibir lo nuevo que Él tiene para nosotros, que va a redundar en nuestra santificación. Por eso lo importante de hablar del Omer Reshit. Nosotros como congregación cada día contamos el Omer y vamos poniendo un versículo que nos trabaje. Hacemos unos audios y los mandamos a los grupos de la congregación para compartir una meditación, una enseñanza breve acerca de ese versículo que publicamos cada día. Es hermoso estar en el Señor. Y que estamos nosotros, no es que lo estamos inventando el Omer. Exacto. No, claro que Y no lo estamos haciendo en la fecha que querramos. Exacto. Está establecido. Importante. Ya usted mencionó cómo debe ser. Después que resucitó, la semana próxima empezamos. Y empezamos a contar el Omer. ¿Para qué lo contamos? Eso nos recuerda siempre su resurrección, la garantía de las promesas futuras espirituales. Hacemos esa introspección para cuando llegue Shavuot, cuando llegue lo que le llamamos la fiesta de Pentecostés. No vamos simplemente por ir, sino que ya hemos tenido un periodo de tiempo preparándonos totalmente en nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra vida, para entonces recibir eso. Un periodo de rectificación. De rectificación. Entonces, si lo hacemos cada año, siempre, señores, las fiestas y todo establecido son ensayos para lo que ha de venir. Correctísimo. Entonces, esos ensayos nos muestran a nosotros que estamos aprendiendo cada vez más de cuál es el plano, la dirección de nuestro Señor para nuestras vidas. Porque como decíamos ahorita, si eres ciudadano y tienes una constitución, tienes leyes establecidas, tienes pauta donde dice en tal fecha se hace legislación, en tal fecha el presidente habla, o sea, no cualquier día. Entonces, así también pasó en este punto. El Omer tiene su periodo de tiempo
en donde nosotros tenemos introspección, lo llevamos a cabalidad, como usted dice, de una forma de que analizamos versículos, vemos cómo nuestras vidas de forma moral cambian, se transforman, porque la idea es una transformación del carácter, para que cada día más seamos menos como nosotros y más como Él. Amén. Amén. Sí, y eso es lo que uno persigue, excelente. perseguimos como creyentes. Así O sea, que es. no es una mera fiesta, por eso ni siquiera llamamos fiestas, sino que son citas. Así es. Las citas son tiempos señalados, tiempos establecidos por nuestro Dios en la Torah, que nosotros estamos rescatándolo, estamos viendo, escudriñándolo, y que son beneficiosos para nosotros, porque eso es lo importante, que son para beneficio para nosotros. Correcto. Y una cosa que yo pienso que tenemos que aprovechar en estos días también, que estamos en esta cuenta del Omer, camino a Shavuot, y es el saber que esos pecados que nosotros cometemos involuntariamente tienen un origen, porque aunque sean involuntarios, merecen sanción, somos culpables de ellos y necesitamos el perdón del Señor. Y uno de esos pecados involuntarios es cuando le damos la espalda a la Torá, cuando no guardamos el Shabbat, sino el domingo, cuando no acudimos a la cita de santidad porque entendemos que están abolidas, estamos pecando porque es una orden que Dios da. Convoco a mi pueblo a Pesaj, convoco a mi pueblo a la cuenta del Omer, convoco a mi pueblo a Shavuot. Entonces, cada una de las citas de santidad son una convocatoria, un llamamiento de santidad, que es el autor de la vida, el creador de los cielos y de la tierra, que te está diciendo que Él te quiere ver ese día reunido y como pueblo, juntos, para Él manifestarse y hacer en nosotros lo que Él quiera hacer, lo que Él entienda que va a hacer. Entonces, el no acudir a esa cita, imagínate que el presidente de la República te cite, te quiero ver, dime, tú tiemblas, ¿verdad? ¡Wow! El presidente me quiere ver. Bueno, pues el Dios eterno, el Todopoderoso te quiere ver en los tiempos por Él señalados. Y Shabbat está a la cabeza de esos tiempos. Cuando empieza el listado en Levítico 23, vemos que empieza con el Shabbat. Entonces, este tiempo nosotros te pedimos que si oíste este mensaje, puedas detente y empieza a oír lo que hemos hablado, a interiorizarlo, a tú mismo estudiar y escudriñar para que llegues a tus conclusiones. Y qué bueno fuera que te arrepientas, como lo hicimos nosotros en nuestro tiempo, y puedas entonces empezar a alinearte a lo que es la voluntad de Dios y lo que es el diseño establecido por Él en las Escrituras. Así es, pastora, y tener pendiente que Él, con su resurrección, llevó cautiva la cautividad, llevó cautiva la cautividad y nos libertó del pecado, y que nos hizo con esa resurrección imagen de Él, o sea que cuando Él resucitó, inmediatamente ahí Él nos hizo entes de luz, que nosotros fuimos llamados a ser luz. Así mismo fue en su resurrección. La resurrección iluminó el proceso en el que nosotros fuimos llamados a ser luz. Por eso es que es importante entender que Él nos hizo apto a través de su resurrección, porque Él fue apto. Entonces, Él subió como primicia para habilitarnos a nosotros y poder entonces gozar de lo que usted acaba de decir. Claro, o sea, cuando Él nos escoge, exacto, y nos arranca de las tinieblas, esa resurrección se hace luz en nuestras vidas, se hace vida en nosotros. Y por eso tenemos que seguir caminando, siendo luz en medio de las tinieblas. Esto no es algo interno, no es algo que está en tu mente ni en tu corazón, no, es algo que tiene que tener una evidencia. Amados, somos el pueblo escogido, estamos aquí en un tránsito que es muy breve, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, y nuestra mente tiene que estar enfocada en las cosas eternas, porque a fin de cuentas, ¿qué nos espera? Una vida gloriosa, donde seremos revestidos de lo incorruptible. ¿Por qué? Porque Él aseguró nuestra cosecha, convirtiéndose en lo primero que era apto, en el Omer Reshit, lo cual pudo hacer porque vino a la tierra, entregó su vida en el madero, derramó su sangre como señal de ese sacrificio y ascendió a los cielos, amados. Y luego nos envió su poder, su mente, para que nosotros sí podamos en esta tierra caminar
como Él lo hizo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Cualquier pregunta, cualquier duda o inquietud, no vaciles en escribirnos. Estamos para servirles. Shalom.